Este es el fruto que sale de esta palmera. Mirá lo que traje acá, cerveza de Arazá. Ay, a ver. Y el motor de la canoa no estaría prendiendo. Hace 10 minutos que están ahí triqui, 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 triqui. Vamos a sacar definitivamente los dos paneles. Bienvenidos al episodio número 8 de Hakuna Matata por el mundo. Estamos recorriendo Uruguay y como contamos en el video anterior, a lo largo de toda esta semana se van a estar realizando un montón de eventos en diferentes lugares del país con motivo de la Semana del Turismo. En el video anterior estuvimos disfrutando de la camaronada que se realizó en Barra de Balizas y ahora llegamos a Aguas Dulces para disfrutar del Festival del Fruto Nativo que se va a estar realizando acá. Comenzamos un nuevo día acá en Aguas Dulces, dormimos acá al lado de la ruta, estuvo un poco movidita, hubo mucho tráfico, pero bueno, ya está comenzando el festival, que es el que veníamos a conocer y disfrutar el día de hoy, y justamente antes de llegar hacia allá donde están los puestos y donde está todo armado, paramos acá, porque acá hay una palmera que es de donde sale el fruto del butiá, que es uno de los frutos nativos típicos de los cuales se está celebrando ahora este festival. Este es el fruto que sale de esta palmera. El crepe que comimos ayer tenía una crema hecha con esto, hay licores y hay un montón de comidas que ahora vamos a estar viendo por allá. Y acá en esta parte hay un montón de carpas donde están cocinando con productos típicos de la zona, entre ellos el butiá, por supuesto, y hay una degustación gratuita acá de comida. A diferencia de ayer, acá no hay puestitos de venta, es una degustación gratuita, te pasan así con tablas para ofrecerte. Y esto es queso cheddar, una mermelada de Arazá. Vamos a ver qué. Cuando te demoras mucho en dar un veredicto... No, estaba analizando el sabor. Es como comer queso con dulce de membrillo, porque es así acidito el Arazá. Ah, te lo vendiste todo de una. Y acá tenés Dejando cumbia en una botella vacía, que se había olvidado que había cambiado el turno. Cuando yo llegué, me la fui ahí en la ganadería. Me gustó. Creo que cualquier cosa que tenga queso está bien, pero no, el dulce está bueno, es rico. Vamos ahora con unos pancitos que tienen dulce de butiá y Arazá. Le voy a dar una segunda oportunidad al butiá, a ver. Hay viento. Ah. Definitivamente el butiá no me gusta. A ver. El queso con Arazá recién estaba bueno, así que... Igual está mejor que el crepe de ayer. ¿Vos probaste esto? No. ¿Te gustó? Esto es Arazá, lo mismo que probamos recién en el queso, pero el sabor está súper diferente. Está rico, pero es distinto. El Arazá está buenísimo, pero no puedo explicar el sabor a que tiene. Este es el fruto del Arazá y... ¿Qué averiguaste? A preguntar y nos dijo que no tiene nada, que ya un montón le fueron a preguntar si tenía alguna otra cosa. Es el fruto con azúcar. Mirá lo que traje acá, cerveza de Arazá. Ay, a ver. Está buena, pero prácticamente no le siento sabor a Arazá. No, la cerveza está muy buena, está muy rica. Tengo un problema, o sea, me estoy quedando como ayer, termino eligiendo la cerveza frente a la comida. Seguimos con las degustaciones, vamos con el helado. Acá se pueden ver 3 helados, de los cuales uno ya está empezado,
no hace falta que diga cuál el ansioso de esta pareja fue el que ya lo probó. Acá tenemos helado de Arazá, helado de Butiá, y este es manjar de higos a la crema. Le voy a dar una última oportunidad al Butiá, o sea, no digan que no lo intenté de todas maneras. A ver. Definitivamente el Butiá y yo, no. A ver el Arazá, no sé si se ve, pero tiene, digamos, tiene como muchas semillitas y demás. Tengo un regalo para vos, mi amor. Te has ganado 3 helados. No me gustó ninguno. Este lugar es uno de los balnearios más característicos de Rocha porque es muy tranquilo y las playas, digamos, la playa tiene una cuestión muy particular, que las construcciones están hechas muy al lado de lo que es el mar. Los primeros pobladores vinieron en el siglo XIX, pero las construcciones comenzaron más fuerte en el año 1930 y se hicieron sobre palafitos, que son palos de maderas, y las casas están encima de eso porque, digamos, está al lado del mar. Y las construcciones se empezaron a hacer muy cerquita de lo que son los médanos. Pues en el año 1940 se hace la ruta que une Aguas Dulces con Castillo, entonces esto generó un poco más de tránsito y movimiento hacia este balneario. A lo largo de la playa se pueden ver un montón de este tipo de construcciones, digamos, las casas bien al lado del mar. Fíjense que cuando sube la marea, ahí está la marca de la marea, queda muy cerquita de estas casas. Y el nombre del balneario, que se llama Aguas Dulces, se debe a que acá en la zona hay unos manantiales de agua dulce muy cerquita de lo que es Cerro de la Buena Vista, que está allá a mis espaldas, atrás de donde se ve todo ese médano, y la ensenada de Castillo, que era donde venían embarcaciones anteriormente a aprovisionarse de agua dulce para poder continuar con sus navegaciones. Caminando, no sé cómo se va a ver todo esto porque la verdad que de noche sin luz se está complicando un poco para filmar. Somos un montón de gente acá adelante. Venimos bordeando el arroyo. ¡Ay, no! ¡Mira los botes! ¡Sí, mi amor! Ya estamos en el barco, ahora estamos alejándonos de la costa para poder vivir lo que va a ser la experiencia de la pesca del camarón. Navegamos una media hora por río arriba, yendo como para la laguna, y llegamos a las trampas, que recién contaban que es una luz que atrae al camarón y es como un cono, así como un cilindro de red, y el camarón entra y queda ahí atrapado. La verdad que nunca había visto ni había escuchado que era con una luz que atraía al camarón, así que muy interesante. Recién nos explicaban que la zafra del camarón es en febrero o marzo, entonces digamos ahí es donde se puede apreciar mucha más cantidad, y recién lo que pescaron era poco, digamos, para lo que se pesca normalmente, pero la verdad que la experiencia está muy buena. Acabamos de contar que hicimos como media hora por el arroyo y el motor de la canoa no estaría prendiendo. Hace 10 minutos que están ahí triqui, 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 triqui. Y está lloviendo. Y está llovinando. Y es de noche y hace frío y yo no me traje prácticamente abrigo. ¿Por qué no tenés rompevientos? No sé, alguien de este equipo tiene rompeviento y a mí no me han traído, así que estoy sin rompeviento. Como siempre te ofrecí. Te ofrecí. Ah, claro, no hay nadie cerca que... Claro. O sea, no se ve nada.
Mirá, un saludo para toda la gente. Un saludo para todos. Suscribirse siempre al canal de Hakuna Matata por el mundo. ¡Qué grande! Y atrás no nos deje mentir, se ve allá el muchacho que le da y le da y le da y le da. Todavía se mantiene el humor, eso es lo importante. No hay manera de que arranque el motor. Estábamos en dos barcos, no, barcos no. O sea, era una canoa grande donde veníamos todos nosotros y una canoita chiquita que venía el pescador. Y el pescador se fue a buscar otro motor porque no hay manera de que arranque. Pero bueno, sí que estamos con muy buena compañía y hay el buen humor acá para entretenernos. Bueno, volvió el pescador, pero volvió medio rápido y sin muchas noticias. Están ahí tratando de hacer arrancar el motor. Pero bueno, tengamos fe que ya vamos a volver al campo. Ustedes saben, en este canal siempre hay aventuras. No pasa nada, mecánico. No va a arrancar. ¿Dónde estamos? Estamos en el horno. Palabras del mecánico, estamos en el horno, dijo. Así que, bueno, trajimos un motor. Parece que vamos a tener final feliz. Bueno, final feliz. Trajeron un motorcito 2 tiempos y arrancó. Así que volveremos despacito ahora para abajo por el arroz. Quedaban un par de trampas para pasar a ver cómo era, digamos, el proceso de la pesca. Pero no sé si iremos a pasar o nos volveremos derecho. Yo creo que nos volveremos derecho porque hace un montón que estamos acá arriba de la lancha. Por suerte anoche pudimos disfrutar de la hermosa actividad, de haber ido a ver cómo es la pesca del camarón. Casi nos quedamos ahí, pero por suerte todo tuvo final feliz. Fue una anécdota más para contar. Esta actividad tiene un costo de 500 pesos uruguayos por persona y queremos aprovechar el espacio para agradecerle a la gente de Turismo de Rocha por habernos invitado a vivir esta linda experiencia, que es algo tan tradicional de acá, de esta zona de Barra de Balizas. Ahora cambiando rotundamente de lugar en el mapa, estamos en Castillos en estos momentos. Nos vinimos para acá para poder darle unos mimos al camper. Nos contactamos con Silvia y Daniel, unos seguidores de acá de la zona que nos abrieron las puertas de su casa para darnos una mano enorme y mimar a este camper que tanto se lo merece. Vamos a sacar definitivamente los 2 paneles porque los venimos emparchando, así que los vamos a sacar, los vamos a volver a acomodar bien arriba del techo y vamos a aprovechar a hacer un sellamiento de todos los agujeritos que habían quedado. Vamos a reforzar el paragolpe de atrás, que de 2 años subir y bajar ya merece un refuercito. Y alguna cosita más que me estoy olvidando, así que hoy va a ser día de mimos para nuestro camper. Estamos junto a Silvia y Daniel, seguidores de acá de Uruguay. Unos genios, Daniel, y aprovechemos a agradecer también a los chicos de la Action que nos dejaron venir al galpón de al lado porque no entraba en ningún lado el camper, así que nos acomodamos acá, vamos a trabajar acá todo el tiempo. Miren cómo quedó. Ahí está Santi y Daniel, muy agradecidos con la mano que nos están dando. Impresionante. Muchas gracias. Mirá, los paneles estaban acá, uno acá y el otro acá. Ahora están ahí atrás. Están totalmente amurados. Y ahora estamos limpiando acá toda la silicona y el aislante viejo. Vamos a sacar todo. Vamos a limpiar con nafta y con alcohol. Vamos a volver a poner silicona en todos los huequitos y vamos a tapar con membrana. Así que...
Hoy amaneció un día pintado, no hay una nube, espectacular. La paz que hay acá, en este pueblo, es espectacular. El día de ayer fue larguísimo, nos volvimos para Aguas Dulces donde pasamos la noche y estamos muy agradecidos con Silvia y con Daniel que nos recibieron los castillos. Nos dieron una mano enorme. Fuimos a un galpón bajo techo, le hicimos todo lo que teníamos ganas de hacerlo al camper y lo que necesitábamos hacerlo hace un montón de tiempo. Ajustamos los paneles arriba del techo, le hicimos una soldadura acá atrás, revisamos las luces, de todo, así que quedó cero caer. Nos trataron excelente, así que estamos muy agradecidos con ellos. Así que vamos a terminar de desayunar y vamos a terminar de definir nuestros planes que como siempre no sabemos para dónde vamos a hacer. Así que no te pierdas el próximo video de Hakuna Matata por el mundo para saber por dónde sigue esta aventura por Uruguay. Dos almas inquietas y atrevidas transitan la vida, van sin prisa, libres como el aire que respiran. Hakuna Matata, día a día, dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento trashumante, persiguen su instinto más profundo. Hakuna Matata por el mundo. Los bienes que llevamos son nuestros valores, cambiamos los lujos por mí.